Desde un principio, Dios siempre se ha caracterizado por instruirnos en su gracia y su don de justicia. De antemano, en el huerto del Edén, estableció al primer hombre y a la primera mujer, en un ambiente muy selecto, lleno de esplendor y de mucha productividad, lugar propicio para iniciar una generación de seres humanos al cuidado y su protección, en donde los animales convivían y no eran peligrosos en la cadena alimenticia. Pero al ver Satanás aquello tan hermoso, trató de boicotear con mentiras de grandeza y de vanagloria a estos nuevos seres humanos, llevándolos a la esclavitud de sus pensamientos, convirtiéndolos en un ejemplo de pecado original. Con su pecado a cuestas, perdieron privilegios y se agregó a ello castigo para la tierra y su descendencia. El Edén se cerró y fueron expulsados de un ambiente agradable a otro menos agradable. Todos nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva, según Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El diablo logró su objetivo y trajo esclavitud a la vida del hombre y la mujer. Pero Dios, que es grande en bondad y misericordia, se dio un plan de redención, que muchos años después se haría realidad en la persona del Mesías. Pero antes, en el libro de Génesis capítulo 6, verso 8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la primera vez en la Biblia que se usa esta palabra para decirnos que la gracia de Dios está sobre la humanidad, a pesar de los errores que hayan cometido o que vayamos a cometer. Su don de justicia no se perdió con la desobediencia en el Edén, sino que continuó con el pasar de los tiempos, y a pesar de que la maldad se había incrementado, la gracia continuó sobreabundando en gran manera. Y Dios usó a Noé para construir un arca, que sería usada para salvar a todo aquel que atendiera a su llamado al arrepentimiento del pecado. Pero solo Noé y su familia atendieron a ese llamado, y solo con ellos se inició una nueva población en la tierra. Pero como sabemos, el pecado asedia a los seres humanos y los convierte en esclavos. Pero Dios sigue con su objetivo de encontrar hombres y mujeres que caminen en su obediencia y su justicia. Ya con Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, lo llama para iniciar una nación que fuera de ejemplo para otras naciones. Y Abraham le cree en todas las palabras que Dios le dijo, según Gálatas capítulo 3 versículo 6, que dicen: Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, justicia que Dios regala, no por el desempeño o el esfuerzo, sino más bien por creerle a Él. Abraham cometió muchos errores, no era perfecto en su forma humana, ya que mintió, tuvo miedo, engañó y muchas cosas más, pero la gracia de Dios estaba sobre él, y vemos que en ningún momento Dios lo castigó, sino que lo dejó para que él entendiera cuál era el camino correcto para disfrutar la presencia de Dios y andar en su obediencia. Pero su fe en Dios le fue contado como justicia. Más tarde, Dios hace un pacto con Abraham en cuanto a tierras y la bendición que recibiría su descendencia, y también el final del pacto cumplido en el Mesías. Más adelante, la gracia de Dios continúa con Isaac, su hijo, y luego con Jacob, y más tarde con Moisés, el cual conduciría a una nación cautiva en Egipto, cuyo nombre es Israel, fruto de la descendencia de Abraham. Esta se encontraba cautiva y en un estado de esclavitud, y por consiguiente necesitaba un libertador. Por más de 400 años esta nación se encontró en esclavitud,
sometida a trabajos forzados y pobreza extrema. Sus derechos fueron cortados y su corazón estaba lejos de Dios. Luego de reavivar su fe por medio de un libertador, Dios los sacó de Egipto y los condujo por desiertos a la tierra que fluye leche y miel, en donde encontrarán las bendiciones y el descanso prometido. En el trayecto del camino, el pueblo se vuelve rebelde y lleno de quejas con demandas impositivas, y a pesar de la poca fe del pueblo en el resultado final, Dios les proveyó agua, sombra y alimentos que cayeron del cielo. Cuando salieron de Egipto, llevaban mucho oro y joyas, pero de nada les sirvió en ese vasto desierto. Dios nunca los abandonó, a pesar de sus múltiples pecados, pero después de cruzar el Mar Rojo y llegar al pie de la montaña del monte Sinaí, y antes que Moisés subiera la montaña para recibir los mandamientos, o sea la ley, en el capítulo 19 de Génesis, ellos hicieron promesas ante Dios que guardarían su pacto y siempre estarían atentos a su voz, siendo un reino de sacerdotes y gente santa, lo cual no cumplieron con el pasar del tiempo, según Éxodo capítulo 19, verso 5 al 6, que dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. E Israel respondió en Éxodo capítulo 19, verso 8, que dice: Todo el pueblo respondió a una, y dijeron: Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Como recordarán, Dios estuvo todo el tiempo con ellos, haciendo milagros extraordinarios para avivar su fe y su confianza. Pero ya frente al monte, los estruendos y la voz de Dios los llenó de miedo y les hace descubrir que sus corazones están llenos de pecado, por lo cual se sienten indignos de estar cerca de Dios y solo por medio de un mediador atenderían su voz. Dios quería que ellos se sintieran en paz y reposo absoluto. Pero ellos escogieron el esfuerzo y que por su esfuerzo cumplirían las promesas. Viendo Dios que el hombre y la mujer no son capaces por su esfuerzo de cumplir sus promesas, empezó a ponerle límites entre él y su pueblo por medio de la ley en Éxodo capítulo 19, verso 12 al 13, que dice: Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte, y a partir de ese momento se demandó que nadie traspasara los límites del monte, ya que el que lo hiciera moriría. Luego de ser entregada la ley, violaron el primer mandamiento y construyeron con su oro un ídolo, y mucha gente murió en ese acto. La ley nos muestra los horrores del pecado que tenemos dentro, y esa ley es prácticamente imposible de cumplir. La ley nos lleva a una muerte eterna. De antemano sabemos que solo una persona en esta tierra pudo cumplir esa ley. Su nombre es Jesucristo. Nosotros sabemos que no podemos ser justificados por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, según Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ya Israel, con la ley a cuestas, la misma se volvió dura e imposible de cumplir. Lo bueno de la ley es que nos muestra la necesidad de un Salvador que interceda por nosotros de una vez y para siempre. Ahora volvamos con la gente de Israel frente al monte Sinaí.
se dan cuenta que por más esfuerzo que presenten ante Dios, su pecado los acusa y se llenan de temor, miedo y susto y se sentían desnudos y no podían ocultar la realidad de sus vidas. No quieren ver a Dios y Moisés intercede por ellos ante Dios. En el caso de nosotros, ya hemos sido perdonados por el sacrificio de Cristo. Pero cuando estamos frente al monte de Dios, deberíamos sentirnos confiados, tranquilos y en paz y reposo absoluto, ya que Jesucristo rompió el velo, dándonos libertad para entrar libremente a la presencia de Dios. En Mateo 27:51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Pero reconocemos que la problemática de la vida, como por ejemplo las deudas, la enfermedad, la muerte, la falta de empleo o como este COVID-19, nos llena de tribulación y pareciera que escuchamos más las malas noticias que las buenas noticias del cielo. Estas circunstancias nos estremecen, nos dan miedo y pensamos que el futuro se acabó. Lo bueno es que nuestro futuro no depende del gobierno o de un empleo remunerado que nos otorgue estabilidad, sino más bien nuestro futuro está en Dios y que a diferencia del Sinaí, en la cruz con Cristo, Dios nos otorga reposo absoluto. Veámoslo de esta forma y en otro monte, en el monte Carmelo, en donde Elías en el capítulo 17 de Primera de Reyes prepara holocausto para presentar delante de Jehová. Y ahí precisamente fuego cae del cielo y consume todo el holocausto e inclusive las piedras. No quedó absolutamente nada. Pero después de esa victoria, lo único que quedó fue un vacío poderoso en el profeta, que le hizo pedir a Dios que le diera la muerte. Cuando nos esforzamos como Elías en ser poderosos delante de Dios con el esfuerzo propio, al final de cuentas fracasamos, porque estamos dependientes de nuestra inteligencia y capacidad, y no estamos siendo poderosos con las fuerzas de Cristo. Si tu fe en Cristo depende de usted, déjeme decirle que ya perdió la batalla, ya que no es por tu desempeño, sino el desempeño de Cristo. El pueblo fracasó en el Sinaí, pero en el monte Calvario las promesas se hacen realidad y el vacío deja de existir. Recobramos el reposo y dejamos nuestro esfuerzo en las manos de Cristo. En ese monte, Jesús dijo en Juan capítulo 19, verso 30, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Jesucristo descansó de toda obra para que usted y yo descansáramos de toda obra, de todo sufrimiento, de toda enfermedad, de toda falta de empleo, de toda acusación, de toda vanagloria, de todo egoísmo, de toda soledad, de todo orgullo y lo más importante, de todo pecado. En ese monte reinó la gracia y se esparció en don de justicia. Ya no había miedo, la esperanza llegó a la humanidad. Un esplendoroso acto de amor se llevó a cabo. En aquella cruz, la ira de Dios se descargó sobre Jesucristo, el cual cargó nuestra culpa y como resultado la justicia de Dios para la humanidad en perdón de sus pecados. Que a diferencia de Elías en el monte Carmelo, en donde solo quedó un gran vacío en el corazón, ahora el pecado que era nuestro fue cargado sobre él y Dios declaró a Jesús culpable, otorgándonos a nosotros la inocencia y el perdón. Por su gracia nos declara libres y nos lleva en su reposo. Hebreos 4, versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Cuando escuchamos el Evangelio de la Gracia, ya el amor humano no es tan importante, sino más bien el amor de Cristo en mí, el reposo de Cristo en mí, la paz de Cristo en mí, la obediencia de Cristo en mí.
Cuando nos enteramos y disfrutamos del carácter de Cristo, mi vida empieza a sentarse juntamente con Cristo y entro en su reposo. En Hebreos capítulo 10, versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y en Efesios 1, 19, versículo 22 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hemos sido sentados juntamente con Él, y todo nos fue dado por Él. El problema que tenemos nosotros consiste en que todo lo queremos arreglar con nuestras fuerzas y queremos encontrarle solución a todo, sujetando todo con nuestro esfuerzo. Y recuerde, cuando nosotros sujetamos, Dios lo suelta. Pero cuando aprendemos a reposar en Cristo, Dios lo sujeta y nos ayuda a encontrar la respuesta al problema. Aquí no vale el dicho que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Es necesario descansar en Cristo y disfrutar la vida en su sabiduría y no en nuestra sabiduría. Jesús dijo: consumado es, para que no seas más esclavo de las palabras que Satanás quiera decirte. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya no estamos en el monte con terror o miedo y sin esperanza, más bien estamos gozosos disfrutando de su justicia que no merecíamos y que Dios nos la otorgó por medio de Cristo Jesús. Ya no debemos andar en la indigencia espiritual, viviendo como desconocidos o esperando que las migajas caigan al suelo. Más bien debemos saber que nos espera una mesa ya servida, ropas limpias y un anillo de autoridad que nos dio nuestro Padre Celestial. La indigencia espiritual comienza cuando nos alejamos de Dios y nos convertimos en vagabundos de su palabra y la oración, y empezamos a vivir de nuevo bajo la ley. En el monte Calvario, con la cruz y el sacrificio de Cristo, dio comienzo a un estilo de cambio de vida con la gracia y no al miedo con la ley, dada en el monte Sinaí. El consumado es, marca la pauta a seguir disfrutando de su reposo, y que ese reposo se dé en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la familia, en los proyectos cercanos o futuros, en la oración, en el estudio de la palabra de Dios, en la enfermedad, en las tribulaciones, o sea, en todo. El consumado es, comienza con un acto de valor, y es aceptando a Cristo como nuestro Salvador personal, y su justicia reinará en nosotros por siempre. No seremos más esclavos del pecado, porque alguien venció por nosotros. El reposo con Dios comienza reconociendo que no somos capaces por nosotros mismos, sino que Cristo me dio su capacidad para continuar. No juzguemos más a las personas, ya que no es nuestro papel. Nuestro papel es amar como Cristo amó. Ya Dios juzgó y perdonó por medio de Cristo. El amor de Dios es para todo aquel que lo quiera. Dios desea que reposes de ese pecado y lo dejes al pie de la cruz. Tan solo dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Ya no quiero ser más esclavo del pecado. Te acepto como mi Salvador personal. Lávame con tu sangre. Quiero entrar a tu reposo y disfrutar de tus riquezas en gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, busca una iglesia en donde se predique el Evangelio de la gracia y puedas crecer como hijo de Dios. Bendiciones de su amigo Fabio Cruz.